Ok, entonces, continuamos con vibración libre. Ojo, no hemos entrado aún a vibración forzada. Luego, nos dice o nos recuerda el autor y nos menciona que una estructura experimenta vibración libre cuando es perturbada de su posición de equilibrio estático y después se deja vibrar sin ninguna excitación dinámica externa. Entonces, la razón del decaimiento del movimiento mientras una estructura presenta vibración está controlada por la fracción de amortiguamiento. Es decir, si una estructura se detiene, o la forma en la que la estructura se detiene, o la razón o la proporción en la que la estructura se detiene, eso depende exclusivamente de la fracción de amortiguamiento o el amortiguamiento de la estructura. Entonces, eso se mencionó en la clase con el tema anterior. Y nuevamente la fórmula conocida ya por nosotros, la ecuación de movimiento. Si a esta ecuación nosotros la dividimos entre la masa, es decir, a este producto, wow, un segundo, a este producto dividimos entre la masa, aquí también entre la masa, ¿ok? Entonces esto, bueno, esto es 0, pues PT es en realidad 0, C entre la masa es 0, ¿ok? Si dividimos entre la masa nos va a resultar esta ecuación, con un factor algo extraño, ¿no? Con una variable que recién estamos conociendo. Esta variable, ojo, esta variable se le conoce como fracción de amortiguamiento. ¿A qué es igual esta variable de fracción de amortiguamiento? Que estoy seguro que también ya lo vieron en los ejercicios. Esta variable de fracción de amortiguamiento es igual a la constante de amortiguamiento entre 2 veces la masa por la frecuencia natural de la estructura. A su vez, esta fracción de amortiguamiento es igual a la relación que existe, al cociente que existe entre, entre la constante de amortiguamiento y el amortiguamiento crítico. ¿Qué es el amortiguamiento crítico, profesor? El amortiguamiento crítico se representa de esta forma, ¿no? Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva a qué nos referimos. Entonces, jóvenes, es necesario que estas fórmulas las tengan en su cuaderno. ¿Tienen estas fórmulas en su cuaderno, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cuentan con estas fórmulas en su cuaderno? Ya está. Ahora sí, recién. Ok, está bien. Entonces, denle un pantallazo. Ok, le espero, muchachos. Un minuto para que copien. Ok. Ahora mismo lo paso. Me van copiando. Ok. A ver, un segundo. Voy a... Sí, ya les he pasado las dos anteriores. Hace más de una hora atrás les he pasado, he compartido los dos diapositivas anteriores. Y ahora voy a compartir estas diapositivas. A ver, ustedes vayan copiando, por favor, las fórmulas. A ver. Ok, acabo de compartir a Paul. Y ahora... Ok, entonces acabo de compartir a Paul y a Edgar. Ya, a los dos delegados de ambas secciones. Y... wow. Ya está. Ahora sí, muchachos. Entonces es necesario que cuenten con esas fórmulas. Porque la van a ver, o ya la habrán visto probablemente con su profe de práctica. Ok, entonces hablemos del amortiguamiento crítico y su relación con el amortiguamiento, con la fracción de amortiguamiento.
Entonces, observemos esta figura. Menciona el autor. Se muestra la gráfica del movimiento debido al desplazamiento inicial para tres valores de fracción. ¿Sí? Repito, esta es fracción. Fracción de amortiguamiento. En el caso que la constante de amortiguamiento sea menor a la fracción, o no, mejor, más fácil. En el caso que esta fracción sea menor a 1, esta fracción de amortiguamiento será menor a 1 cuando, cuando CR, cuando CR obviamente sea mayor o menor, muchachos. ¿Qué dicen? Esa fracción de amortiguamiento será mayor a 1, ¿sí? Será mayor a 1 cuando este C sea mayor a este CR. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí dice menor. Ah, ok, menor a 1, quise decir, este es menor. Si es menor a 1, para que sea menor a 1 significa que es un 0. Por ejemplo, 0.5, 0.4. Para que este valor, esta división te dé 0.5, 0.9, 0.2, para que te dé eso, entonces el denominador tiene que ser mayor, obviamente, que el numerador. Entonces, cuando esta fracción es menor a 1, el sistema lo que hará es oscilar. ¿Sí? El sistema oscilará. Profe, ¿a qué se refiere con oscilar? Se refiere a que si tú ves una varilla, luego la jalas y luego la sueltas, entonces la varilla va a pasar por su posición de equilibrio, por su posición inicial, luego va a continuar, luego va a regresar y luego va a ir, digamos, va a ir y va a volver derecha, derecha, izquierda. Eso solamente ocurre siempre cuando la fracción sea menor a 1. Es decir, si nos vamos a esta gráfica, entonces, si tú sueltas la varilla se va. ¿Sí? Pasa por su posición inicial, se va a otro lado, luego pasa por su posición inicial, se va al otro extremo y así va. Hasta detenerse. ¿Por qué? Porque la estructura es amortiguada, por eso se detiene. Esto ocurre, la estructura oscila solo si la fracción de amortiguamiento es menor a 1. Si la fracción de amortiguamiento es igual a 1, entonces ¿qué sucede? Sucede que tú vas a jalar a esa varilla, la vas a soltar, y luego que la sueltes, ¿qué va a pasar? La varilla va a regresar a su posición inicial, pero de forma muy rápida, ¿ya? De forma muy rápida, y se queda ahí. O sea, en pocas palabras, no hay oscilación, en resumen, no hay oscilación. ¿Sí? Luego, ¿ya? Eso ocurre, no hay oscilación, y la estructura regresa de forma muy rápida a su posición inicial. Y luego, en el último caso, si la fracción es mayor a 1, por ejemplo, 2, 3, 4, entonces tú vas a jalar a la estructura, vas a desplazar a la estructura, la vas a soltar, y luego esa varilla lentamente va a regresar a su posición original. Pero así, súper lento. Regresa a su posición original. Así como las puertas, así como las puertas que ustedes conocen, las puertas que tienen las puertas de la universidad. Tú abres la puerta de la universidad, ¿sí? Si quieres las empujas, claro, las puertas de UPC, es correcto, ¿no? Las abres, las empujas si deseas hacia hacia el lado, hacia donde tú estabas abriendo, la dirección de la abertura, y luego lentamente regresas. Eso entonces ocurre porque la puerta está sobreamortiguada. O sea, tiene una fracción de amortiguamiento mucho mayor a 1. Entonces, en pocas palabras, si una edificación determinada, si tu casa tuviese un amortiguamiento, por ejemplo, igual a 1 o mayor a 1, ¿sabes qué pasaría? Vendría el sismo, sacudiría tu casa y o sea, la desplazaría tu casa lentamente regresaría a su posición original, pero lento, así lento, como que tuviese una flojera brutal de regresar a su posición original. El sismo se va para la otra dirección y la casa obviamente se mueve, pero lentamente regresa. ¿Ok? Entonces, eso es, de eso se trata
o de esta forma influye la fracción de amortiguamiento en una edificación. Repito, cuando la fracción de amortiguamiento es menor a 1, habrá oscilación. Si es igual a 1, ya no hay. Si es mayor a 1, entonces la oscilación cada vez es peor y la estructura tarda más tiempo en regresar a su posición original. Entonces, el amortiguamiento CR se denomina amortiguamiento crítico. ¿Por qué? Porque es el valor más pequeño que puede tomar C para eliminar por completo la oscilación. Es decir, repito, ahora sí, nos vamos acá. Para que C sea, por ejemplo, fracción de amortiguamiento igual a 3, así a 3, para que esto sea 3, este C tiene que ser un número mucho más grande que CCR. Por ejemplo, C puede valer 6 y CCR2. 6 entre 2 es 3. ¿Sí? C tiene que ser mucho más grande. Para que C sea, eh, para que C sea, para que la fracción de amortiguamiento, quise decir, sea, por ejemplo, 0.2, ocurre lo opuesto. Este C es mucho menor que CCR. Es mucho menor que CCR. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos menciona el autor? El autor, a ver, les vuelvo a leer, dice: el C se llama amortiguamiento crítico porque es el valor más pequeño que puede tomar este C. O sea, es un valor más pequeño que puede tomar en función a C para que ya no exista oscilación. Este CCR, vamos, 1, por ejemplo, entre 2. 1 entre 2, 0.5. ¿Hay oscilación o no hay oscilación, muchachos? Vamos. 1 entre 2. 1 entre 2, 0.5. ¿Hay oscilación o no hay oscilación? Sí hay oscilación. Cerra. Muy bien. Andrés y Paul. ¿Sí? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a disminuir este valor de CCR. ¿Ya? Vamos a hacerlo más pequeño para que ya no haya oscilación. Tenemos que procurar que no exista oscilación. Entonces, que ya no sea 2, ahora que sea C sigue siendo 1. ¿Ah? Que CCR sea, por ejemplo, 1.5. ¿Cuánto es 1 entre 1.5, muchachos? Vamos, calculamos. ¿Cuánto es 1 entre 1.5? 0 centímetros, cerrado. Entonces, fíjate, muy bien. Si te das cuenta, sigue habiendo oscilación, porque es menor a 1. Vamos a bajar la CCR. Ahora pongámosle 1.1. ¿Sí? Le estamos bajando a CCR. Ahora, ¿cuánto es 1 entre 1.1? 0.9. Repito, sigue habiendo oscilación, pero te das cuenta, cada vez la estructura oscila menos. Mientras mientras esta fracción se acerque a 1, la estructura oscila cada vez menos. O sea, más lento va regresando, sí oscila, ojo, porque pasa por su posición de equilibrio, o sea, la desplazas a la derecha, regresa lentamente hasta su posición de equilibrio, luego avanza un poquito más. Voy a seguir bajando C.cr o CCR voy a bajar. ¿Ah? Ahora que sea CCR, no sé, que no sea 1.1, sino que sea 1.01. ¿Cuánto es 1 entre 1.0? 0.29 debe ser, ¿no? ¿Sí? 0.29. ¿Qué tal? Estamos bien, ¿no? Entonces, ya está, cerra, 0.29. Entonces, fíjate, ¿ah? Yo sigo bajando el valor de CCR y mientras más yo lo bajo, ¿ya? ¿Qué va pasando? Va pasando que esta fracción se va volviendo 1. Entonces, por eso se llama amortiguamiento crítico. ¿Por qué? Porque es el menor valor en función a este C para que ya no exista, para que ya no exista oscilación.
Así es sencillo. ¿Ok? Es el menor valor que puede tomar, es el menor valor que puede tomar en la fracción de amortiguamiento para que no exista oscilación en una estructura. Eso sería. Un segundo. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Luego nos menciona el autor. El resto de esta presentación, es decir, lo que vamos a ver nosotros muchachos en clase, tanto de práctica y teórica, está limitado o solamente vamos a ver a sistemas subamortiguados. Profe, ¿qué son los sistemas subamortiguados? Los sistemas subamortiguados son aquellos sistemas en el cual la fracción de amortiguamiento es menor a 1. ¿Sí? Perdón, subamortiguado es menor a 1, es decir, 0 punto tanto. Entonces, cuando el sistema es subamortiguado, es decir, menor a 1, ¿qué sucede? Sucede que la estructura va a oscilar. Y eso es lo que sucede en un caso, en nuestro caso, ¿no? En nuestro medio, toda edificación, toda casa, todo estadio, todos los puentes, toda la estructura que nosotros conocemos siempre oscila. ¿Por qué? Porque todas las estructuras de ingeniería civil son subamortiguadas. Por eso es que en esta parte nosotros vamos a ver, bueno, todo el ciclo vamos a ver solamente estructuras subamortiguadas. ¿Ok? Sobreamortiguado se le llama a la estructura en la cual la fracción de amortiguamiento es mucho mayor a 1. Entonces ya no hay oscilación. Y críticamente amortiguado es cuando la fracción es igual a 1, tampoco hay oscilación. Eso es. Entonces nos dice el autor. La presentación o el curso se limita a sistemas subamortiguados, es decir, donde C, el valor de la fracción de amortiguamiento, es menor al amortiguamiento crítico. Es decir, porque todas las estructuras de interés, llámense edificios, puentes, presas, centrales nucleares, estructuras marítimas, etc., todas las estructuras están dentro de esta categoría. Y que, por lo general, su fracción de amortiguamiento es menor a 0.1. Sí, muchachos. De todas estas estructuras, ¿ya? Excepto quizá la de puentes, ¿ya? Todas tienen una fracción de amortiguamiento menor a 0.1, todas. En el caso de las edificaciones, llámese viviendas, ¿ya? Edificios, ¿ya? En el caso de edificaciones, la fracción de amortiguamiento varía entre 0.4 y 0.5. Para nuestro caso, para los ejercicios que ustedes vean en su PC1, en su parcial, final y todo lo demás, pueden asumir una fracción de amortiguamiento igual a 0. A 5%, mejor dicho. A 5%. ¿Sí? Eso sería. Luego, existen pocas razones para estudiar la dinámica de sistemas críticamente amortiguados o los sistemas sobreamortiguados. O sea, no hay razón prácticamente, ¿no? Sin embargo, tales sistemas existen. Por ejemplo, los mecanismos de retroceso como la puerta automática común. ¿Sí? Como les mencionaba, ¿no? Las puertas del OPC están sobreamortiguadas. Por eso es que no oscilan. Fórmulas para sistemas subamortiguados. Entonces, si nosotros queremos calcular ahora la amplitud o desplazamiento de una estructura en un tiempo dado, en un tiempo determinado, será igual a toda esta fórmula. Donde este extraño
donde esta extraña variable WD significa, mientras que este WN es la frecuencia natural, este WD será la frecuencia amortiguada. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo vibración libre, pero amortiguada ahora. A diferencia de la diapo anterior, ¿no? La diapo anterior era vibración libre sin amortiguar. Ahora estamos viendo vibración libre. Seguimos en vibración libre, ojo, pero esta vez es amortiguada. Entonces, fíjate la relación que existe entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural. Esta es la fórmula. Como dato, que probablemente ya lo sepan. Si no lo saben, no hay problema. Como dato. En una edificación, en una vivienda, por ejemplo, si yo sé que la fracción de amortiguamiento, si yo sé que esta fracción de amortiguamiento es igual a 5%, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la relación que existe entre la frecuencia de amortiguamiento versus la frecuencia natural? Vamos, muchachos, reemplazamos. Pongan que esa fracción de amortiguamiento al cuadrado vale 5% o 0.05. Entonces, eleven al cuadrado, 1 menos este valor al cuadrado, saquen la raíz y dígame cuánto es la relación que existe, o cuál es la relación que existe entre WD y WM. Es correcto, Gilberto, es correcto. Pero ¿cuánto sería? WD es igual a ¿cuántas veces WN? ¿Cuánto sería? WD, ¿cuántas veces WN? Muy bien, Andrés, muy bien. Y Rodri, muy bien, es correcto, ¿no? Es prácticamente WD es igual a 0.999 WN. O sea, si te das cuenta, es súper, súper similar. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí el otro? Nos dice que esta ecuación se representa con una gráfica del que vamos a ver la figura más adelante, y muestra la respuesta, ya les expliqué esto, ¿no? Muestra la respuesta a la regresión libre de un sistema de un grado de libertad, ¿no? Repito, esto significa, o esto muestra cuánto es la amplitud en un tiempo dado, ¿sí? Quieres saber cuánto es la amplitud en el segundo 0.8, por ejemplo, ¿no? Para esa estructura que está haciendo, que ha sufrido un desplazamiento inicial. La vibración libre de ambos sistemas inicia por el mismo desplazamiento inicial y la misma velocidad inicial. Por lo tanto, ambas gráficas de desplazamiento en el tiempo inician en el instante t igual a 0. Entonces debes saber, te recuerda el autor, ¿no? Te recuerda que toda estructura que va a experimentar vibración libre, entonces es una estructura que tiene en el tiempo cero, ya tiene un desplazamiento. O sea, desde el segundo cero, ya, tú, repito, sueltas, pero ya primero lo desplazaste antes de soltar la estructura. ¿Ok? Y también tiene una velocidad, ojo, ¿no? Tiene una velocidad determinada en el segundo cero. Seguimos hablando de sistemas supraamortiguados. ¿Qué nos dice aquí el autor? Nos dice. Igual, nos habla del periodo. Nos hablaba aquí de la frecuencia, la relación que existe entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia sin amortiguamiento, o la frecuencia natural. Y aquí nos habla de la relación que existe entre el periodo de una estructura amortiguada versus el periodo de una estructura sin amortiguar. Entonces aquí esta gráfica, mira esta gráfica, la que presenta una línea tenue, mira, tenue, ¿ya? Esto representa una estructura no amortiguada, por eso es que siempre la amplitud la amplitud, recuerda, la amplitud es esta distancia, ¿no? La amplitud no merma nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene amortiguamiento, así de sencillo. Pero en una estructura real, ahora nos fijamos en la línea, digamos, con mayor, más resaltada, ¿sí? La línea más resaltada, nos fijamos, ¿sí? La amplitud va disminuyendo lentamente y se va deteniendo. La estructura deja de oscilar, el tiempo va a correr, pero ya no hay amplitud, o sea, la estructura dejó de desplazar. Entonces fíjate, esta estructura con línea más remarcada está amortiguada, y fíjate en este detalle, acá. En el punto donde la estructura reposa y luego un periodo después.
Si te das cuenta, prácticamente no hay diferencia. O sea, prácticamente en ambos casos, ya sea estructura amortiguada o sin amortiguar, en el mismo caso, prácticamente el periodo es el mismo. ¿Y cómo se verifica con esta formulita? Vamos, muchachos. Ahora, igual, reemplacemos. ¿A qué es igual TD? TD es cuántas veces TN. Vamos, reemplazamos. TD, ¿cuántas veces TN? Sabiendo que la fracción es 5%. La fracción es 0.05 o 5%, es lo mismo. Entonces TD es igual a cuántas veces TN. Ya está, muy bien, Andrés, excelente. Entonces TD será igual a 1.001 TN. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el periodo amortiguado es súper cercano, ¿ya? Súper cercano al periodo sin amortiguado. Eso es, ¿ok? El periodo amortiguado es súper idéntico, parecido en magnitud al periodo sin amortiguado. ¿Qué más, Luis? La amplitud de desplazamiento del sistema sin amortiguar es la misma en todos los ciclos de vibración, pero en el sistema amortiguado oscila con una amplitud que va decreciendo en cada ciclo de vibración. La ecuación, esta ecuación 2.24 indica que la amplitud de desplazamiento disminuye de forma exponencial con el tiempo, tal como se muestra en esa figura, como se está viendo aquí. Luego, y las curvas envolventes tienen esta forma, donde el ρ se representa de esta manera. Estas son las curvas envolventes, ¿no? Aquí ves la ecuación de la curva envolvente, aquí está. Estas curvas envolventes, ya, esta ecuación de esta curva, siempre va a tocar los puntos máximos, ya, de los, o las amplitudes máximas de la estructura amortiguada. Ok, entonces, tocan la curva de desplazamiento en el tiempo en los puntos que están ligeramente a derechos, bueno, repito, luego el amortiguamiento el amortiguamiento tiene el efecto de reducir la frecuencia natural, ¿ya? Y alargar el periodo natural. Estos efectos son insignificantes para fracciones de amortiguamiento por debajo del 20%, un rango que incluye la mayoría de estructuras. Entonces, nuevamente repito que te dice el autor te dice que el amortiguamiento hace que la frecuencia natural se reduzca un poquito, este WN se haga un poquito más pequeño y hace que este TN se haga un poquito más grande. Pero es muy insignificante. ¿Ok? Eso sucede en estructuras que tienen una fracción de amortiguamiento menor al 20%, que son el caso de todos los edificios que tú conoces. Esta imagen ya la hemos visto hace unas horas, hace más de 3 horas. Dice, ¿qué nos menciona el autor? Nos recuerda cómo es que influye la fracción de amortiguamiento en la estructura. Entonces, si tenemos aquí una estructura que está oscilando con una amplitud determinada, ¿sí? Entonces, mientras la fracción de amortiguamiento sea más pequeña, la estructura tardará más tiempo en detenerse. Mientras aumentas más la fracción de amortiguamiento, la amplitud disminuirá de forma relativamente más rápida. Si aumentamos más la fracción de amortiguamiento, entonces la estructura tenderá a detenerse de forma muy más veloz. Y si la fracción de amortiguamiento es aún más grande, toda la estructura prácticamente pierde su amplitud en cuestión de segundos, ¿no?
Cuestión de 4 segundos aproximadamente. Eso sería, muchachos, respecto a la importancia, ¿no? Respecto a la influencia de la fracción de amortiguamiento. ¿Qué más tenemos? Decaimiento del movimiento. Entonces, qué es lo que te menciona aquí el autor? El autor te va a mencionar lo siguiente, te va a decir, oye, mira este pico. Aquí hay una amplitud A. Para la línea, bueno, primero para líneas tenues. Para la línea tenue, aquí hay una amplitud. En este pico hay una amplitud. En ese otro pico la amplitud es la misma. En ese otro pico la amplitud es la misma. ¿Por qué? Porque la estructura es no amortiguada. Pero ¿qué sucede en la estructura amortiguada? Este pico va a ir mermando. Va a ir mermando. Cada periodo que pase, ya el pico disminuye cada vez más. La pregunta es, ¿existe una relación, algo que relacione el pico que está indicado ahora con este pico? ¿O este pico indicado versus este pico? ¿Alguna relación? Entonces el autor justo te va a hablar de eso, te va a decir que sí. Decaimiento del movimiento. Dice, en esta sección se presenta una relación entre la vibración, entre la variación, quise decir, de dos picos. Se muestra una relación de cómo varían estos dos picos. De dos picos sucesivos, ¿sí? Es decir, este pico versus este pico. O este pico 2 versus el pico 3. O el pico 3 versus el pico 4. ¿Sí? Son dos picos sucesivos. La relación entre el desplazamiento o amplitud, ojo, en el tiempo t sobre su valor un periodo de vibración completo después, es decir, un florazo te mete, lo que está diciendo, la relación que existe entre esta amplitud y la otra amplitud, o sea, un periodo después, eso se refiere con un periodo después, ¿sí? Esta relación te dice, es independiente o no depende, la relación de estas dos amplitudes, de estos dos valores, U2 y U3, dice, es independiente de t, no depende del tiempo. Y luego te da la respectiva fórmula, te dice, UDT. UDT, por ejemplo, es U2. UDT es U2. T es 2. ¿Sí? UDT, U2, o sea, donde T es 2. UDT, o sea, UD2, más un periodo después, más un periodo, o sea, 2 más 1, 3. ¿Sí? Más un periodo después. O sea, UD2 entre UD3 es igual a la exponencial, o sea, la E, ya, elevado ¿a quién? Elevado a la fracción de amortiguamiento, por la frecuencia natural, por el periodo amortiguado. Aquí está. Eso es. Copiamos esta fórmula, muchachos. Es necesario tener que contar con esta fórmula. Ok, entonces, vamos a continuar. Entonces esta fórmula es la misma, ojo, ¿eh? Esta fórmula es la misma, solo que el autor te dice, oye, mejor no te compliques, mejor no lo pongas así, porque puede confundirte, dice el autor. Mejor ponlo así. UDI entre UDI más 1. Donde si I vale 3, U de 3 será U de 3 entre U de 3 más 1, o sea, U de 4. La relación que existe entre este pico, U de 3, y este otro pico. O si, o si I vale 1, sería U de 1 entre U de 1 más 1, o sea, U de 2. La relación que existe entre este pico y este otro pico.
Es lo mismo prácticamente, ¿sí? Es lo mismo. El logaritmo natural de esta relación que existe, ¿sí? Si tú le sacas aquí en el lado izquierdo, acá, logaritmo natural, wow. Y aquí le pones logaritmo natural en el lado izquierdo y en el lado derecho también, logaritmo natural, ¿sí? En ambos lados, ¿sí? Es como que digas 8 es igual a 8, entonces el logaritmo natural de 8 será igual al logaritmo natural de 8. Entonces, porque ambos son iguales, te dice aquí la ecuación. Entonces, si tú le sacas el logaritmo natural a cada uno, tanto al lado izquierdo como al lado izquierdo, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar esto de acá. Logaritmo natural, sí. Entonces, de este lado lo saca el logaritmo natural y aquí pone el logaritmo natural. Entonces, para el lado izquierdo, logaritmo natural, aquí está. Y para el lado derecho será logaritmo natural de quién? De e elevado a este valor. Entonces, logaritmo natural con s van y te queda esto de acá. Entonces, esta ecuación el autor le llama decremento logarítmico. Así de sencillo. Y luego el autor te dice, oye, no te olvides que esta fracción de acá, si esto vale 0.05, entonces si tú pones 0.05 al cuadrado y luego a 1 le restas ese valor y luego le sacas la raíz, prácticamente esto es 1, te dice el autor. ¿Sí? Prácticamente todo esto es 1. Entonces mejor ponlo así, te dice el autor. Decremento logarítmico es igual a 2pi por la fracción del amortiguamiento. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se entiende? ¿Qué tal? ¿Estamos bien, muchachos? Se han quedado dormidos, seguro. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Ya esa gente, ya, ok, muy bien. Ya esa gente exige ejercicios. No puedo, muchachos, de verdad, no. Sería romper con la política de profesor de práctica y teoría. Como la propuesta que me hicieron, ¿no? La propuesta que me hicieron, que está bueno, que profe a todos 18, me encantaría, pero no puedo, ¿no? O sea, yo feliz, no porque nada, pero no, o sea, hay cosas que no puedo hacer. Carlos, en otra sección. Tengo dos secciones, Carlos. Justo la sección que tuve contigo también. Las horas y esta. No hago ninguna. Solo tengo dos secciones. No hago ejercicio. Ya, ok. Ya, ok, luego comentamos. Pero no, muchachos, no hago ejercicio. Lo siento mucho. Ok, vamos a continuar. Muchachos, que también el tema es abstracto. Se lo dije en su momento, que las porque si bien es cierto que es teórico, es más palpable, ya las primeras 2 semanas, pero después de la semana 3 en adelante sigue siendo teórico, pero es demasiado abstracto y por eso es que la clase se pone un poco pesada. Repito, para eso está tu querido profe práctica. Eso es, muchachos. Mi función es tratar de hacerlo lo más interesante, esta parte teórica, esta parte aburrida, y se hace lo que se puede para los ojos, ¿ah? Pero igual muchas veces no alcanza. No pasa nada, esa gente maletera, pierde un pantallazo, lo va a tomar y lo va a pasar a tu profe. Que él haga la PC y le voy a decir que él te corrija a ti. Ya, ok, vamos a continuar. Ok, entonces, gente, ejercicios de qué libro, ya, ok. Este, hay un libro que se llama Chopra, así se llama Chopra. ¿Sí han escuchado? No es malo, le he compartido a su delegado en su momento. ¿Sí les ha llegado a compartir el legado? ¿Han visto o no, muchachos? Ni lo han revisado, nada seguro. A ver, voy a checar. Quiero ver si le he compartido. A ver, que yo recuerde si le he compartido.
Ah, ya está. Entonces sí les ha compartido, ¿no? Entonces, este, entonces sí está compartido. ¿Ya ves? ¿Qué les dije? Ok, muchachos, entonces vamos a continuar. Ya. Oye, supuestamente había entrado Carl, ¿no? Ya ves, está chequeando la clase. Está chequeando la clase, muchachos, a ver. Y, y justo le doy un pantallazo al comentario de Jean-Pierre. Así es, justo desaparece, ya se retiró. Le voy a pasar a hacer tu comentario. A ver, ok muchachos, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar, el profesor Carl ha entrado a ver si el profesor de teoría está haciendo sus clases y qué bueno que me encontró, porque si no de repente se hubiese molestado conmigo, me hubiese despedido. A ver, entonces, vamos a continuar. A ver, ¿qué más? A ver, dice. Ok, seguimos muchachos, seguimos. Seguimos hablando del decaimiento del movimiento. Repito, acuérdate que la vibración libre, que toda estructura que tiene amortiguamiento tenderá a minorar, ¿sí?, su amplitud hasta que en un momento dado esa amplitud se hace cero. Entonces, ¿qué sucede en esto? ¿Qué sucede si la disminución del movimiento es lenta? O sea, la estructura oscila de manera tan brutal, ¿ya? La estructura oscila de manera tan brutal que es demasiado rápido, y oscila tan rápido que tú ni cuenta te das si está disminuyendo o no los de oscilación. O sea, la diferencia que existe entre UI1 y UI2 es casi nula. Si hay diferencia, porque la estructura se va a detener en algún momento. Pero es tan, pero tan diminuta que ni siquiera la podemos percibir. Y si aplicamos esta fórmula, la diferencia es tan pero tan diminuta que si aplicas esta fórmula te va a salir cero. O sea, como que no hay pérdida de amplitud. No hay nada. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que en casos como estos, en los sistemas que tienen un poco amortiguamiento, es decir, en un sistema que tiene un amortiguamiento, por ejemplo, de 0.1, por ejemplo, ¿ya? Sucede que lo ideal, lo mejor que tú puedes hacer es determinar cómo decae el movimiento mediante la relación entre dos amplitudes separadas por varios ciclos de diferencia. Es decir, la mejor manera que tú puedes hacer es reemplazar, o sea, calcular la diferencia que existe, por ejemplo, entre U1 y U4. ¿Sí? La diferencia de amplitudes, varios ciclos después. O de repente, profe, ¿puede ser U2 versus U4? Claro, puede ser U2 versus U4. Profe, ¿puede ser U2 versus de repente un U5? Claro. Eso es lo que tienes que hacer, según el otro. Por eso es que pone UJ entre UJ más T. Donde UJ puede ser, por ejemplo, 1. ¿Sí? UJ puede ser 1. Y T llega a ser el número de ciclos. En este caso es T o 1. No, aquí dice 1. Eso es lo que es raro. Sí es 1. Ya, pero acá algo no está bien, ¿no? Debe decir 1. A ver. A ver. Entre los J ciclos el movimiento disminuye de U1 a UJ más 1. Ya. Ya, ahora sí. Sí, esto como que no cuadra, ¿ya? UJ es varios ciclos. Ya, ok, no, me he equivocado, me he equivocado. Está bien. Todo esto es, es la relación que te mencionaba, ¿no? O sea, puedes tomar la relación que existe entre U2 y U4. Algo así. ¿Sí? Entonces puedes tomar la relación que existe U5 versus U7. Porque J vale 6 de repente. 6, U6 versus 7. Entonces continuamos acá, mira acá. Te dice que la fórmula del decremento logarítmico te dice que es UJ o U entre J, donde J es el número de ciclos. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ¿cuántos ciclos, muchachos? A ver, lúzcanse, ¿cuántos ciclos hay de U2 a U4? ¿Quién me dice? ¿Cuántos ciclos ha dado la estructura? Ciclos completos. Muy bien, Jean-Pierre. Eso es.
¿Cuántos ciclos hay de U1 a U4? Gente, dos te voy a poner a ti en tu PC, vas a ver. Muy bien, Jean-Pierre y Paul. Ya, muy bien, Carlos. También escribe Alonso. Por escribir, escribe 3 por último. Para hacer la finta. Es 3, muchachos. ¿Por qué? Porque de U1, por ejemplo, a U2, aquí hay un ciclo. Aquí la estructura fue, estuvo en su punto, fue y volvió a su punto. Ese es un ciclo. ¿Sí? O sea, de U1 a U2 hay un ciclo. De U2 a U3 hay otro ciclo. De U3 a U4 hay otro ciclo. ¿Sí? ¿Quedó claro, Alonso? ¿Está bien? ¿Está muy bien? De 1, por ejemplo, o 4, hay 3 ciclos. Ya está, cerrado. Cerrado. Ok, ya está. Ahora sí, muchachos. ¿Cómo nosotros calculamos la fracción de amortiguamiento? Profe, ¿cómo se calcula esto? Porque, ojo, esto es un número muy abstracto, ¿ah? Súper abstracto. Tú ves una casa y tú dices, wow, ¿cómo rayos calcularon en esta casa que hay un 5% de amortiguamiento? Te quedan mirando, así, no se sabe. Entonces resulta que esto se calcula a través de esta fórmula. De esta fórmula que ves acá. 1 entre 2 pi j por logaritmo natural de quién? De ui más uij. Ok, entonces vamos muchachos. Copiamos esta fórmula. Copiamos estas dos fórmulas. Acuérdate que j es el número de ciclos. Número de ciclos. Ok, eso sería. Copiamos esta formulita muchachos, ambas fórmulas. Y voy a ver si podemos hacer la siguiente diapo. Creo que nos vamos a la siguiente. A ver, un segundo. Ya. Ok. Entonces damos un pantallazo. Si es que no hemos acabado, le damos un pantallazo a esto. Y un dato adicional nos dice, el periodo natural, que es el periodo amortiguado del sistema, se puede determinar a partir del registro de la vibración libre, cuando medimos el tiempo requerido para completar un ciclo de vibración. Eso es. Ok, entonces, eso sería, aquí tienes ejercicios para que puedas resolver en tu casita. Estos ejercicios que ven acá, ojo, ojo, miren estos datos. Estos ejercicios están en la, bueno, no todos, pero la mayoría están en, ¿cómo se llama? Están en el libro de Chopra, ¿sí? Están en el libro de Chopra. Este ejercicio, por ejemplo, está en Chopra. Y ojo, resuelto, ¿ah? Resuelto. Así que es bueno que le den una chequeada. Y nos vamos a la siguiente, siguiente diapo. Ok, tienen aquí ejercicios para relajarse. Esa gente pide un ejemplo. A ver, pero esto está en Chopra, por ejemplo. Igual quieres que lo haga, pero aquí están los ejercicios, mira, aquí está el ejercicio. Ya, a ver un segundo, dame un segundo. Número de ciclos. Ya, ok, un segundo, Rodrigo, un segundo. Bueno, también es una buena opción, ¿ah? Ya, ok. Sí, buena opción, ¿verdad? Ya, pero muchachos, a ver.
A ver, un segundo. Ya, a ver, ok. Miren, voy a terminar esto. Termino esta diapo. Y luego, si es que me alcance el tiempo, lo cual sí me da el tiempo. eh, ya, de repente me hago un ejercicio. De repente me hago este ejercicio, ¿ya? Que ojo, que está resuelto. Eso está resuelto, me han hecho propuestas, ¿ah? Esa gente ya, muy bien. Ya, pero no les prometo nada. Ojo, no les prometo nada. No, Gilberto, no, nada que ver. Tu querido profesor también tiene que descansar, estimado Gilberto. A ver, ok. Ok, vamos a contar, muchachos, vamos a contar. Ok. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna consulta? ¿Algo para aclarar? Número de ciclos, por ahí alguien me mencionó que estaba volando con el número de ciclos, Rodrigo. Rodrigo, el número de ciclos, Rodrigo, un ciclo se da cuando se completa una oscilación, Es decir, cuando la estructura, mira este puntero, mira esta varilla, esta es la varilla. Entonces, mira el puntero, ¿ah? Un ciclo se da esto, ¿ves? Cuando la varilla, por ejemplo, va y luego regresa, ¿sí? Y cuando llega a su posición inicial, ahí es un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Porque después el movimiento que sigue nuevamente repite. Va, regresa y vuelve. Va, regresa y vuelve. Ese es un ciclo. Va, regresa y vuelve. O sea, en ese tiempo, el tiempo que tarda desde que así todo este tiempo, mira, ese es un ciclo. Toda una vuelta entera. Ciclo completo, ¿sabes por qué se llama completo? Mira, se llama completo porque mira, esto en realidad es un ciclo, mira. Esto es un ciclo en realidad. ¿Por qué? Porque recuperó su posición inicial. Pero no es completo. ¿Por qué no es completo? Es el medio ciclo. No, el medio ciclo, exacto. No es completo. ¿Por qué? Porque luego la estructura no va a repetir. O sea, la estructura no va así, mira. No va así. La estructura, si no, se va hasta el lado derecho y luego vuelve. Y ahora sí, continúa. Otra vez el ciclo. Otra vez el ciclo. Eso es respecto a la cantidad de ciclos. ¿Quedó claro, estimado Rodrigo? A ver, ¿de qué punto recomienda empezar a contar? 3 a 3, a veces 4, otros 3, algo simple. ¿De qué punto recomienda empezar a contar? ¿De qué punto? ¿Te refieres, Rodrigo, a que... O sea, lo que pasa es que da lo mismo donde empiezas a contar. O sea, esta gráfica que ves aquí, Rodrigo, es porque la estructura estaba acá. Este es su punto cero, este es desplazamiento, ¿sí? Si tú ves que la estructura está por acá arriba es porque se ha desplazado para, digamos, para arriba o para abajo, o para la derecha o la izquierda. Y este es el tiempo. El tiempo siempre transcurre. O sea, por más que si la estructura no se desplaza, el tiempo siempre va. O sea, la estructura está acá, donde está el puntero en cruz. Ya, entonces, ¿qué sucede? La estructura a la varilla la desplaza. Luego empieza el movimiento. Empieza donde quieras. Por ejemplo, Rodrigo, si desde aquí yo empiezo a contar, el ciclo va acá. El ciclo completo termina acá. Aquí, en este punto donde está la cruz. Ahí termina. ¿Por qué termina? Porque luego nuevamente bajo. Mira, nuevamente el cuadrito azul. Bajo, subo y llego a este punto. Lo que sigue bajo, subo y llego a este punto. Lo que sigue bajo, subo y llego a este punto. Ese es un ciclo. Empieza a contar donde tú quieras, Rodrigo. En este caso el autor lo está contando desde aquí, desde este punto. ¿Por qué el otro lo cuenta acá, de este punto? Porque este punto te está indicando la amplitud máxima. O sea, si quieres contar desde acá, está bien. Bajas, subes y ya está. Este es un ciclo. ¿Cómo sé que es un ciclo? Porque lo que sigue es bajas, subes, nuevamente. La misma frase, repito. Bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes. Estoy repitiendo lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, cuando voy a repetir, entonces hasta ahí se da un ciclo. ¿Quedó claro, Rodrigo? Ya está. Ok, vamos a continuar, muchachos. Ok, vamos a continuar.
Y con esto, muchachos, ya quedamos empates. Esa gente ya se está poniendo de acuerdo cuándo entender, cuándo no entender. A ver, vamos a... eh, con esto cerramos ya, muchachos, todas las clases perdidas en una maratón brutal. Ok, concentración, muchachos, concentración. Tu profe tiene clase, ojo, desde las 7 a.m. hoy día, solamente con 2 horas de descanso desde las 7 a.m. Que tu profe también ya quiere irse a dormir. A ver, mira acá. Ahora vamos a entrar, mira, a esta parte. Hemos estado hablando hasta este momento, hemos estado hablando de estructuras o vibración libre, no amortiguada y amortiguada. ¿Sí? No amortiguada y amortiguada. Claro, claro, Gilberto, dentro de oye, Gilberto, una pregunta, sí, sin ánimos de vacilarte, ¿ah? ¿Pero ese es tu nombre o tú lo has puesto ahí para vacilar ahí a la gente? Si ese es su nombre, la gente, justo trato de no bromear. Y ya, ok. No, de repente quiere vacilar a la gentita, pero bueno, ok, ya está. Ya, pero bueno, está bien, está bien. Si ese es su nombre, es un bonito nombre por si acaso. Me hubiese gustado llamarme así, pero gracias a Dios mis padres, no, no mentira, muchachos. Ok, vamos a continuar, vamos a continuar. ¡Hala! Ya, ok, acá hay un bica, muchachos, ¿ah? Aquí hay un bica. Ok, ya, ok, muy bien, Gilberto, muy bien. No, no, ¿cómo se llama así? Nada que ver. Ya, ok. Entonces, pues, ya vamos a continuar, vamos a continuar. ¿En qué estábamos? Ah, les decía, hasta este momento hemos hablado de vibración libre, tanto no amortiguada y amortiguada. Claro, dentro de las amortiguadas está la subamortiguada, la sobreamortiguada, pero solamente dentro de las amortiguadas vamos a hablar de la subamortiguada, como muy bien lo mencionó, a ver, ¿quién lo mencionó? Lo mencionó Gilberto, exactamente, sí. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar, ya no de vibración libre, ahora vamos a hablar de vibración forzada. Ahora vamos a hablar de vibración forzada. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, acuérdate que la vibración forzada se da cuando existe excitación externa. Repito, desde hoy, cada vez que tú oigas la palabra excitación hace referencia a una fuerza externa o, o al movimiento del suelo. ¿Sí? Al movimiento del suelo. Entonces, repito, entonces la vibración forzada se da debido a una excitación externa, al movimiento del suelo, que ojo, que va a actuar sobre la estructura, que va a actuar siempre sobre la estructura con una fuerza que va a variar en función al tiempo. Por eso es que decía, por eso es que veíamos que la fórmula de la ecuación, la fórmula general de la ecuación termina igual a P en función al tiempo. ¿Por qué? Porque T varía. T es variable, T va a variar constantemente. El viento, claro que sí, es correcto. Ok, es correcto, Gilberto. O mejor dicho, Ogliare. Te llaman Ogliare, ok. Ogliare es tu apellido. ¿Sí? Ogliare es tu apellido. O Portillo es tu apellido paterno. Ah, Ogliare es tu apellido paterno. Ya está, Ogliare. Ogliaro. Ok, estimado Ogliaro. Sí, 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 muchachos, porque siempre cuando veo que algo no está bien, tengo que buscar la manera de salir. ¿No? Así como con Reina, ¿no? Jean-Pierre, ¿te acuerdas? A Reina le decía Brigitte, creo que Brigitte es su segundo nombre. Así es, así es. Si no me hacían bulla, muchachos. Acá me hacen bulla cuando escuchan que alguien se ríe, especial si es una señorita, me hacen bulla acá al costado. Así es. Afirmativo, afirmativo. Ok, por eso siempre hay salida para todo, muchachos. Entonces, ok, vamos a continuar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el lobo dice el otro. A ver, sucede que, ahora, vamos a ver vamos a ver vibración de sistemas que no están amortiguados, sí, sistemas no amortiguados. ¿Ok? Pero ojo, es un sistema o es una estructura con vibración forzada. Entonces, ¿cuál es la fórmula acá? Si hablamos de una vibración armónica, ¿sí? Vibración armónica de sistemas no amortiguados, cuando nos referimos a vibración armónica, nos referimos a que la vibración, por ejemplo, es, ¿cómo se dice?
es repetitiva, o sea, eh, por ejemplo, mira esta gráfica de ciclo de vibración armónica. Oh, no, mira que no está. A ver, cuando se habla de vibración armónica se refiere a que, por ejemplo, vas a golpear, por ejemplo, ¿no? En el segundo uno aplicas una fuerza, por ejemplo, en el segundo uno aplicas una fuerza de 2 toneladas. En el segundo 2 aplicas una fuerza de 2.2. En el segundo 3 aplicas una fuerza de 2.4. Mira, luego, en el segundo 5, en el siguiente segundo, la fuerza de 2.4 se vuelve 2.3. En el siguiente segundo, 2.2. En el siguiente segundo, de repente 2. En el siguiente segundo 2.1, en el siguiente segundo 2.2, siguiente segundo 2.3, siguiente segundo 2.4, siguiente segundo 2.3, 2.2, 2.1, 2, 2.1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, muchachos? O sea, la fuerza, repito, la fuerza, repito, ¿no? 2, 2, 1 toneladas, 2, 2 toneladas, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1. ¿Se dan cuenta cómo va la fuerza? Entonces, te das cuenta, la fuerza varía en todo tiempo, ¿sí? Y si te das cuenta, la fuerza está variando todo el tiempo, pero tiene una variación tal que como que cada cierto periodo, y en modo así, la fuerza repite, ¿sí? Como que la fuerza repite. No, no, sí, sí, está bien, esta es la diapositiva. Sí, sigo en la diapositiva. O sea, lo que le estoy diciendo, lo estoy mencionando nada más. Lo que les acabo de decir es todo en mención. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con vibración armónica. O sea, hay una armonía en la vibración. ¿Sí? O sea, hay toda una armonía. La gente, ya, ok. Ok. Está bien, es válido. Es válido. Esto que voy a dibujar ahora, esto que voy a dibujar ahora es un diagrama de fuerza. Este es un diagrama de fuerza versus tiempo. Ojo, acuérdate que la fuerza es, es la que genera la excitación en una estructura. ¿Eh? Entonces, mira cómo va la fuerza. La fuerza va así, mira, suficiente. ¿Qué sucede con esa fuerza? Sucede que la fuerza, ojo, date cuenta, la fuerza, aquí es cero, por ejemplo, la fuerza, wow, aquí la fuerza, en este punto la fuerza es cero, en este punto de repente la fuerza es 2, aquí la fuerza es 4, la fuerza es 6, la fuerza es 8, por acá la fuerza es de repente 10, y luego mira, 8, 6, o sea, la fuerza se repite. ¿Sí? Ojo, la fuerza está cambiando en el tiempo. Y luego acá la fuerza es 0, luego la fuerza en otra dirección, pero la fuerza se repite, ¿te das cuenta? Está repitiendo. ¿A qué me refiero con que se repite? Aquí la fuerza es 0, aquí la fuerza es 2, 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 0. ¿Se entiende ahora, muchachos? ¿Qué tal? ¿Se comprende? Esto es armónico. ¿Qué tal? La gente, ya, muy bien, pues muy bien, al menos uno. A ver, sí, o sea, repito, la fuerza está cambiando en el tiempo, ¿sí? La fuerza está cambiando en el tiempo. Pero, hay un momento dado, que la fuerza, o sea, la fuerza cambia en el tiempo, pero así disimuladamente, así súper caleta, la fuerza se va repitiendo. Cambia en el tiempo, pero se repite a la vez. ¿Por qué se repite? Repito, 2, 4, 6, 8, 10. Mira, 2, 4, 6, 8, 10. Ahora es 8, 6, 4, 2, 0. Luego menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, menos 0. 0, menos 2 y 0. Luego caletaza sigue repitiendo, igual que el anterior, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? O sea, en todo el tiempo, en cada instante, en cada segundo cambia la fuerza, pero después se vuelve a repetir.
Eso es mucho. Espero que nos haya quedado claro a todos. A eso se refiere a conversión armónica. Ya está. ¿Qué más? Entonces dice, ya para por fin continuar, mejor dicho. Entonces les mencionaba que en vibración armónica hay sistemas, pero que no hay amortiguamiento. Si nuevamente no hay amortiguamiento, significa que la estructura va a oscilar eternamente. Ok, entonces, ¿qué nos dice el autor? Si se establece que PT, acuérdate que la ecuación de movimiento es MU, si no hay amortiguamiento, entonces no hay C por velocidad, entonces queda esto, y en el lado izquierdo, en el lado derecho, queda PT. Pero P en función al tiempo será P sub 0 por el seno, ¿ya? Ten mucho cuidado con esto, ¿sí? Mucho cuidado con esto, esto de acá. Porque esto que ves aquí, ¿ya? Esto no es el BWN que tú conoces. No, no es el BWN. ¿Ok? Este BWN es una frecuencia, pero se le conoce como frecuencia excitadora. ¿Sí? Es una frecuencia excitadora. Un video, muchachos, vamos. Quiero que se despierten. Vamos a hacer un video, ¿verdad? Bien ver, muchachos. ¿Algún pedido en especial? Vamos, muchachos. ¿Qué cosa quieren ver? Ah, muchachos. Ok, gracias por su gentil respuesta. Ok. Sí, ya sé, ya sé. Después estoy esperando que ustedes me digan qué video quieren ver. Nadie me dice nada. Entonces me veo obligado a elegir. Me veo obligado a elegir yo mismo el video. No ejercicio esa gente ya. Ok. Vamos muchachos, necesito su atención, ¿ah? 100% nuevamente. El video también es interesante. No es tan interesante como el resto, pero sí es bueno. Ojo, el video sí es muy bueno. Ah, como breve intro. Tienes que saber que la masa es la misma en todas, ¿sí? Y si es que crees que hay una variación, la variación es mínima, ¿sí? La variación sería por este pedacito que ves aquí de altura. Bueno, no hay ninguna variación, no hay nada. La variación es súper mínima, estamos hablando de variación de gramos, ¿sí? Pero la masa en todas es la misma. Lo único que está cambiando es la altura, ¿ok? Ahora sí.
¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué tal? Muy bien, sí, estaba bueno, ¿no? Entonces, relajante dice el otro ya. Ok, entonces les voy a explicar el propósito de este video. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sí, está muy bien, es cierto. Es un video súper interesante, súper eh, interesante en realidad, ¿no? Es educativo, ya que el video te muestra. eh, ok, ahora lo vamos a ver, justo lo voy a explicar ahora, Jean-Pierre. Vamos a ver un segundo. Lo voy a explicar y después podrán sacar sus conclusiones. Ya, ok. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Sucede que se tiene una mesa vibratoria, ojo, una mesa vibratoria, y cada mesa tiene, está cargando una estructura con, que cuenta con su respectiva masa, ¿ya? Pero lo que se busca es que, que a pesar que las estructuras, lo que se busca es que las masas sean iguales. Eso. Se busca tener la misma masa en todas las estructuras. Ese es el objetivo. Pero para que no todas tengan la misma respuesta sísmica, repito, cada vez que yo menciono respuesta, me estoy refiriendo, ¿a qué me refiero cada vez que hablo respuesta de la estructura? ¿Alguien me puede decir? Exacto, muy bien, Jean-Pierre, ¿cómo se va a comportar? Y si queremos más ser específicos, muy bien, Alonso. Y si queremos ser más específicos aún, estoy hablando de la aceleración, el desplazamiento. Muy bien, Pierre y Gilberto, o Gliaro. Estoy hablando de aceleración, desplazamiento, velocidad, las tres V's. Estoy hablando de eso. Esa es la respuesta. Ojo, también cuando hablamos de respuesta, se está hablando del momento que se genera en la estructura, el corte. Eso también es respuesta. Ojo, el periodo es una respuesta. Ok, entonces, bueno, no, el periodo no es respuesta. El periodo es parte de la estructura. No. Ok, entonces todos tenemos la misma masa, así que voy a poner la masa, la misma masa. La misma masa, ojo, ¿ah? Todos tienen la misma masa. No hay masa uno, masa 2, no hay eso. Todos tienen la misma masa. Para que la respuesta varíe, ojo, lo que se hace es cambiar la altura. Porque si tú le cambias la altura, ya te cambia todo. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Sucede que, ojo, aquí va primer dato. Ese W que yo te dije, oye, ten cuidado con este W, te dije en la diapo, ten cuidado con este W porque este W no tiene nada que ver con el WN, con la frecuencia natural. La frecuencia natural WN es raíz de K sobre M. ¿Sí? Ya, ese raíz de K sobre M es WN. Este W que dice P en función a T es igual a P sub 0 seno B doble T, ese W se denomina frecuencia excitadora o frecuencia de excitación. Ese WN, ¿ya? Tu profe lo va a llamar de alguna manera, de repente lo llama W, pero yo prefiero llamarlo omega. Wow, un segundo. Ese doble yo prefiero llamarlo omega. Así, omega. Ok, un segundo, lo busco. Prefiero llamarlo omega a SW y de esa manera yo evito que, de esa manera evitamos, mejor dicho, evitamos confundirnos con la frecuencia natural. Entonces, ¿qué sucede? Mira, sucede que todas las estructuras tienen su frecuencia natural. ¿Sí? Cada cuerpo tiene
su frecuencia natural, de frecuencia su doble n. ¿Ah? Frecuencia natural de raíz de k sobre la masa. ¿Ya? Y te cuento. Aquí va la pregunta. Ojo, vamos, quiero que pienses un poco porque la respuesta no es difícil, ¿ya? Pero necesitas pensar solamente un poquito. La masa de los tres, de los tres cuerpos son los mismos, la masa. Pregunta, ¿la frecuencia natural será la misma en los tres? Sí, no, ¿por qué? ¿La frecuencia natural será la misma en los tres? Sí, no, ¿por qué? No, Rodrigo, ¿por qué no, Rodrigo? Ya, pero ¿por qué no? Exacto, Rodrigo, muy bien, porque la rigidez cambia. La rigidez, si estos tres palitos que tú ves aquí, si estos tres palitos son, por ejemplo, llámese si quieres de acero, el hecho que tú le cambies la altura te cambia todo. Si es de plástico, repito, cambia la altura y te cambia todo. Por lo tanto, como la rigidez es la misma, cada uno tendrá un WN distinto. Entonces, mira, WN1, WN2 y WN3. Ya está. Es una frecuencia. Frecuencia natural, la conoce. ¿Sí? La conoce. Entonces, fíjate, ¿eh? Esto que tú ves aquí abajo, este omega, a ver un segundo, ya está mejor así. Este omega que tú ves aquí abajo, también es una frecuencia. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre esos dos omegas? La diferencia entre esos dos omegas es que este WN3 o este WN2 o este W1 es una frecuencia inherente al cuerpo. Es una frecuencia que el cuerpo de por sí posee. ¿Cómo sé que el cuerpo por sí posee? Porque todo cuerpo posee masa y todo cuerpo posee rigidez. Entonces es un cuerpo que es parte. Es como que tu brazo es parte tuya. El brazo que tienes es parte tuya, igualito. Todo cuerpo tiene su frecuencia. ¿Sí? Entonces, según el video, la frecuencia natural del cuerpo 3, la frecuencia natural del cuerpo 3 es igual a 4 Hz. ¿Ya? Según el video, 4 Hz. ¿Sí? O sea, si calculas raíz de K sobre M, te sale 4 Hz. Según el video, la frecuencia del segundo cuerpo es, según el video, la frecuencia del segundo cuerpo es 35 Hz. ¡Wow! Ya, esa gente, ya, a ver, pregunta. Pero no sé si cuéntame, mi estimado. La frecuencia circular natural no está en radianes por segundo. La frecuencia circular, sí, es correcto. El WN, a ver, uno está en radianes por segundo o 1 por segundo, que es la frecuencia cíclica, mientras que la frecuencia simple está en Hz. Ok, para un segundo, frecuencia simple. Frecuencia como, a ver, un segundo. Entonces, segundo a la menos uno es la frecuencia, es a ver, la frecuencia circular. Ok, sí, you're right, Karochi. O mejor, en pocas palabras. Eso me para pasando, muchachos, en mis clases de inglés. En mis clases de inglés hablo ruso e inglés a la vez. Como ahorita justo acaba de pasarme ahorita. O sea, te dije you're right y después te hablé en ruso. Una mezcla total. Ese cerebro se confunde de forma brutal, muchachos, cuando hablo inglés. Ok, sí, tiene razón. Ok, sí, muchachos, eso es cierto, eso me para pasando todo el tiempo y yo pensé que
que era un problema conmigo, pero no, resulta que este problema lo tiene todo el mundo. Ok, F1, F1 será 11.35, 11.35. Afirmativo, afirmativo. No, es distinto en realidad, no tanto el Spanglish, Jean-Pierre, ¿ah? No es tanto eso, aunque no me creas. El Spanglish tú lo hablas porque a la mala, ¿no? Tú quieres decir, yes, you like me, y después le metes el español porque no te queda otra, pero en otro caso no, en otro caso tú estás hablando inglés y de la nada te sale otro idioma porque tu cerebro mezcla las palabras que, no, bueno, no sé cómo explicarte ahora, pero bueno, esa es la idea. Como ahorita te acabo de decir sin querer, te acabo de hablar en inglés y en ruso, así sin querer. Sí, exacto, es correcto, Sebastián, eso es. Se cruza ahí todo por dentro se cruza y terminas hablando en dos idiomas. Ya está, ok, muy bien, Jean-Pierre. Buena aclaración, Jean-Pierre. Buena aclaración. Un punto menos por corregirme en plena clase. Ok, entonces, ya está. Ok, entonces vamos a poner noche. Está muy bien, está muy bien. Entonces, mira, ¿qué sucede? Vamos, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente. Sucede que esta frecuencia es inherente, es parte del cuerpo. ¿Sí? El periodo, ojo, el periodo también es inherente, o sea, es parte del cuerpo, o sea, no es que de la nada sale, no, o sea, es parte del cuerpo. Entonces, mira, ojo, pero este omega que ves acá, te cuento, es una frecuencia excitadora. ¿Qué significa? Profe, ¿significa que este omega es la frecuencia del cuerpo de abajo? No, nada que ver. El cuerpo de abajo es una mesa que también tiene masa, obviamente, pero no. Este omega es excitador. ¿A qué se refiere con excitador? Es como que tú estás practicando boxeo y ahí tienes una perita, tienes una pera y empiezas a golpear. Y empiezas a golpear, pum, 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 pum. Luego empiezas quedas más rápido. Entonces empiezas a golpearlo más rápido. ¿Sí? Ojo, repito, empiezas así. Y luego ya tienes más experiencia con la pera y empiezas a hacer esto. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede que tú cambiaste la frecuencia con la que golpeas a la estructura. ¿Sí? Entonces, mira, nuevamente, ojo, regresamos al ejemplo, no seas enfermo. A ver, regresamos al ejemplo. Mira, estos tres cuerpos están sobre una mesa, vibratoria. ¿Ya? Están sobre una mesa vibratoria. Los tres cuerpos, ¿sabes? Tienen la misma masa, distinta frecuencia. Cada cuerpo tiene su propia frecuencia. Entonces resulta que esta mesa empieza así, empieza con una frecuencia, ¿ya? Igual, por ejemplo, a un hertz. Luego, si te das cuenta, la mesa cambia, la mesa va cambiando de velocidad, de desplazamiento. Entonces, de 1 Hz, luego se pasa la mesa a 2 Hz. Y mientras, ojo, repito, esta mesa cambia de frecuencia, ¿sí? Por eso es una frecuencia excitadora. Y mientras esta frecuencia excitadora, es una frecuencia externa, excitadora, se va acercando a este valor, ¿qué sucedía, muchachos, con este primer cuerpo? Vamos, ¿qué sucedía? ¿Oscilaba menos u oscilaba más? ¿Qué fue lo primero según lo que tú te acuerdas? Exacto. Este cuerpo empezaba a oscilar de manera brutal. ¿Sí? Es correcto. Este cuerpo, mientras más se acercaba, cuando llega este cuerpo, cuando este omega que es una frecuencia también, pero es excitadora, o sea, es la que genera en que otros cuerpos vibren, se desplacen, oscilen ya. Esta frecuencia cuando se acerca a este valor, cuando igual este valor, esta más empieza a alocarse y empieza a oscilar de forma brutal. Mientras que más o menos, y en cuenta se da qué cosa está pasando. El último. El último ni cuenta se da qué sucede con los vecinos. Luego el omega sigue cambiando. El omega,
que es la frecuencia excitadora, es una frecuencia externa, ¿no? Excitadora. Luego el omega va cambiando y el omega va subiendo a 5. Y este mágicamente lentamente empieza a detenerse. O sea, ya no, sigo oscilando, ojo, sigo oscilando, pero no tanto. Luego el omega sube a 6. Y cuando el omega llega a los 6.35 Hz, es decir, coinciden las frecuencias, este cuerpo empieza a oscilar de forma brutal y este se va deteniendo cada vez más y este va empezando un poco más que antes, a oscilar un poco más, pero este se aloca. Luego esto sigue subiendo, esta frecuencia excitadora es una frecuencia que está variando, ¿sí? Va subiendo, llega por ejemplo a 8, va llegando por ejemplo a 10, hasta que llega a los 11.30. Conforme va subiendo su frecuencia, conforme su frecuencia va subiendo, es decir, va subiendo a 8, 9, 10, este pata se relaja y ya no ni ve nada ni siente nada. Igual, aquí también se va relajando, pero esta estructura empieza a vibrar y oscilar de forma desesperada. ¿Qué fue? Bueno, 11.35 que se pone, ¿ya? ¿Qué fue lo que sucede, muchachos? Sucede que la frecuencia excitadora, sucede que cuando la frecuencia excitadora del suelo, en este caso esto representa el suelo y esto representa unas casas, si la frecuencia excitadora del suelo coincide con la frecuencia natural de la estructura, ¿qué es lo que va a pasar, muchachos? Cuando la frecuencia del suelo coincida con la frecuencia de tu casa, exacto, eso es Jean-Pierre. Lamentablemente eso es cierto. ¿Sí? Nos quedó claro, muchachos, y esto es una prueba. Este experimento que tú has visto lo ha demostrado. ¿Sí? Cuando las dos frecuencias coinciden, la estructura empieza a ser de forma brutal. Muy bien, Giovanni. A eso se le conoce, a ese fenómeno, es un fenómeno en realidad, ojo, se le conoce como resonancia. Y es un fenómeno, ¿por qué es un fenómeno? Porque esto es algo alucinante. Porque estos tres cuerpos, mira, cuando este omega era 4, ¿sí? Mira, es correcto, Jean-Pierre. Cuando este omega era 4, mira, cuando este omega era 4, ¿qué sucedió? Sucedió que un cuerpo nomás, a pesar que los tres estaban, a pesar que el suelo, este es el suelo, ¿ya? El suelo se mueve igual para los tres, a pesar que el suelo se mueve igual para los tres, solamente uno nomás es el perjudicado, el resto ni cuenta, este de aquí ni cuenta, el más pequeño, ni cuenta se da qué sucedía. Y mientras que este estaba así destrozándose de forma así brutal. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucede? Pero si los tres están desplazándose, tienen el mismo desplazamiento, la misma amplitud de desplazamiento, los tres tienen la misma frecuencia excitadora. Entonces sucede que cuando la frecuencia excitadora coincide, no solo la frecuencia, el periodo también. ¿Eh? Hablar de frecuencia es hablar también de periodo. Acuérdate que la frecuencia y el periodo están relacionados, no te olvides de eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Si la frecuencia cíclica es de 4, ¿cuánto será el periodo, muchachos, de este cuerpo? ¿Cuánto será el periodo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto será el periodo? Esa gente, muchachos, tienen que ser de memoria ya eso, ¿ah? Exacto, bien, muy bien, Matei, muy bien, Andrew, Paul, Fabián y Sebastián. Ya está. Y será 1/4, y 1/4 es el último. Cuéntame, Alonso. Sí, la gente está dormida ya. Ingeniero, Gente, esa es facilita frecuencia nomás. cíclica, ¿no? El F minúscula, porque el WN es frecuencia natural, ¿verdad? Afirmativo. Porque usted mencionó la frecuencia natural de la casa, entonces como que me confundí un toque allí. Ah, ya, pero no, pero igual, Alonso, está bien, pero acuérdate, Alonso, que igual, hablar de frecuencia, ya sea cíclica, natural o periodo, es prácticamente hablar de lo mismo. ¿Por qué te digo que es lo mismo? Porque en primer lugar son, eh, son propiedades inherentes al sistema y en segundo lugar, no te olvides, Alonso, que esta frecuencia, así como está minúscula, guarda relación con el WN. Hay una relación entre esos dos.
Y el W, y es igual, o esta frecuencia igual, guarda relación con el T, que es el periodo. Y Y las por eso unidades repito que da lo mismo hablar de... de frecuencias No, 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 cíclicas son claro que sí, amperes. las unidades son distintas. Ah, ya, ya. Claro, La claro que frecuencia sí, las natural está en unidades son radianes, ¿no? distintas, claro que sí. El WN, que es la frecuencia natural, esta es radianes sobre segundo. Ok, ingeniero, gracias. Ya, ok. En realidad, Jean-Pierre, lo único que... Ah, ¿cómo saber? Raíz de K sobre M. Tienes que hallar toda la rigidez de todas las estructuras que conforman tu casa y hallar la masa y ya está. Así es. Pero ya te dije, Jean-Pierre, acuérdate que frecuencia es raíz de K sobre M. Eso es. Entonces, esa gente, ¿qué estará hablando? Rigidez mediante condensación estática. Sí, en realidad el ciclo pasado, Jean-Pierre, ustedes vieron así de forma, eh, sí, prácticamente detallada en análisis 2, ¿no? Lo que es la condensación estática, con la rigidez. Pero eso es solo para rigidez nada más. Tendrías que dar también la masa y luego ya te luces con la frecuencia. Ok, eso es muchachos. Entonces, repito, afirmativo. Entonces, para cerrar la idea, ojo, para cerrar porque nos hemos tomado mucho en este video. Entonces, te decía que, te recuerdo, en primer lugar, primero, te recuerdo que esto de aquí, ¿ya? Esta es la frecuencia excitadora, ¿sí? ¿Por qué es excitadora? Porque es aquella frecuencia que va a generar respuesta en estas estructuras. Segundo, cuando esta frecuencia excitadora coincida, no solo la frecuencia, ojo, un periodo, puede haber aquí un periodo excitador, puede haber también, puede haber un periodo excitador así. Entonces, cuando esta frecuencia o periodo excitador coincida con la frecuencia o periodo de este cuerpo, entonces habrá lo que es la famosa resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es un fenómeno que se da cuando los periodos o frecuencias del suelo coinciden con el periodo o frecuencia de una edificación, generando así que esa edificación alcance sus mayores desplazamientos y o respuestas. ¿Ok? Pero eso en realidad es un fenómeno, eso es una locura en realidad. Es una locura ver que dos casas vecinas, una de 7 pisos y otra de 2 pisos, ver que hay un mismo sismo, ¿ya? Y, bueno, no, que dos casas vecinas, una de 6 y otra de 5, muy cerquitas, ¿ya? Pero ya hay un sismo y ves que uno se va destruyendo y el otro está súper fresco. Así súper fresco. ¿Por qué? Porque ambas tienen distintas frecuencias. Así es decir. ¿Ok? Entonces, eso sería. Ahora sí, vamos a continuar ya. La teoría prácticamente ya está dada. Vamos a ver algunas fórmulas. Ah, recomendación, Jean-Pierre. A ver, entonces, ok, bajo esta premisa, bajo este ejemplo, a ver, para motivarlo a Jean-Pierre. A ver, tienes que saber, Jean-Pierre, tienes que saber que los municipios, ¿ya? O si no están los municipios, están el CISMIT, ¿ya? Tienen registros históricos, ¿ya? De los sismos más frecuentes, o bueno, no de los sismos más frecuentes, sino de la frecuencia y periodo eh, del suelo en cada distrito de Lima. Es decir, por ejemplo, Jean-Pierre, eh, si no sé si me repito, será el municipio, por ejemplo, a ver, por ejemplo, de Barranco, por ejemplo, Jean-Pierre, que cuenta con el registro histórico de comúnmente cuando hay un sismo en Lima, ¿ya? ¿Cuánto es el periodo del suelo? O la frecuencia del suelo, si de repente medio, cuando hay temblores en Lima. Y te sale que la frecuencia del suelo, por ejemplo, es de 2 Hz. Así, de 2 Hz. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, Jean-Pierre? Lo que tienes que hacer es que cuando tú modeles tu estructura, o sea, tú dices quiero construir mi casita en Barranco, entonces modelas tu casita, entonces ¿qué tienes que asegurarte, Jean-Pierre?
¿De qué es lo que tienes que asegurar? Si tú modelas tu casa, lo modelas en el software y el software te da un valor. Ese valor que es la frecuencia, ¿qué tienes que subir con ese valor? A ver, cuéntame, ¿qué harías? ¿Qué harías si ese valor te sale 2.1? Sabiendo que el promedio es 2. Promedio de la frecuencia en el suelo de barranco. Ok, está bien, pero ¿tú qué harías? O sea, tú todavía no construyes tu casa, tú estás en el proceso de modelación. ¿Qué haces si tú modelas tu casa? Ya, yo creo que mi casita sea así, tenga tantas placas, tenga tantas columnas y va a ser de 3 pisos. Y te sale que tú sabes que, te repito, tú sabes que el registro histórico te indica que la frecuencia del suelo promedio es de 2 Hz. Y tú modelas tu casita y te sale 2.1 Hz. ¿Qué haces? Muy bien, Jean-Pierre, muy bien. Disminuir la frecuencia es una salida. ¿Y cómo disminuye la frecuencia en tu casita, Jean-Pierre? Con la rigidez. Ok, ya, es correcto. Sí, juegas con la rigidez. Lo haces menos rígido quitándole placas. Lo haces más rígido poniéndole placas. Juegas con la rigidez y de esa manera te aseguras de alejarte. La respuesta, Jean-Pierre, es que disminuir la frecuencia, Jean-Pierre. La respuesta es alejarse de la frecuencia promedio del suelo. O sea, puedes o disminuir la frecuencia de tu casa, si es que tu casa es 2.1, disminuirlo, por ejemplo, a 1, por ejemplo, para que te alejes de ese 2, o aumentarlo a 3, o a 4, mientras más lejos, mejor. ¿Quedó claro? ¿Qué tal, muchachos? ¿Quedó claro el ejemplo mencionado, Jean-Pierre? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien. Excelente, Jean-Pierre. ¿Qué es el resto? ¿Se entendió? La gente está durmiéndose. Alonso, claro que sí, Alonso, porque la frecuencia es dependiente de la masa. La frecuencia depende de la masa, por lo tanto, la masa tienes que cambiarla. Puedes jugar con la rigidez, puedes jugar con la masa. ¿Sí? Ya está. Ok, ahora sí, muchachos. Ahora sí ya nos vamos con toda la fórmula porque ya esa es la teoría, muchachos. Esa es la teoría de esta clase. Esa es la teoría, solamente quedan las fórmulas. Ya está. Entonces, les decía que este W, nosotros o yo lo he llamado omega. ¿Para qué? Para distinguirlo, para distinguir de este de acá, mira. Este de acá, ¿ves? Mira. Este es WN y este es el omega. ¿Sí? Dos cosas distintas. WN, omega. ¿Ok? Por eso yo lo llamo omega. Tu profe de repente lo va a llamar omega también o lo va a llamar beta de repente. ¿Ya? Pero si tiene roche, o sea, si ves que no estás entendiendo bien, pregúntale, profe, esto que ese W, profe, o mejor dicho, profe, ¿qué cosa es? ¿Eso es la frecuencia excitadora o es la frecuencia natural? Y él te va a decir, no, es la frecuencia excitadora. ¿Sí? Entonces eso sería, repito, este W es la frecuencia excitadora y este P sub 0, ¿qué dice que es? Es la amplitud o valor máximo de la fuerza. ¿De qué fuerza? De la fuerza excitadora. Es una fuerza excitadora, pero máxima. Máxima. ¿Sí? Y este es omega. Omega y esta es la frecuencia excitadora. Por el tiempo. Eso es. Entonces, esta fórmula, muchachos, deben tenerla. Así que damos un pantallazo rápido. Y luego copiamos nuestro cuaderno. Si es bueno que tenga un cuaderno, no es bueno tener un cuaderno compuesto por puro Word y puro pantallazo, por si acaso. Es bueno tener un cuaderno así donde tú digites. ¿Ya? Ok, luego dice, vibración armónica. Entonces, si tú quieres calcular, por ejemplo, la amplitud de un cuerpo en un tiempo determinado, será igual a quién? A la amplitud estática. ¿Por quién?
por 1 entre 1 menos la relación de las frecuencias excitadora natural al cuadrado por el seno de la frecuencia excitadora por T, donde esta deformación estática será igual a la fuerza máxima aplicada entre la rigidez del sistema. Ok, copiamos esto, muchachos. Es necesario que lo tengan, que tengan esta fórmula y esta fórmula. Ojo, pon el título, pon el título vibración armónica no amortiguada. No amortiguada, porque en vibración armónica amortiguada, esta fórmula cambia, es casi la misma, pero cambia un poco. Y te puedes confundir. ¿Sí? Oye, esta fórmula en que lo usaba y la otra fórmula en dónde lo usaba, así que no te olvides de este título. ¿Sí? De este título. Ok. Entonces, factor de amplificación dinámica. ¿Qué cosa es el factor de amplificación dinámica? El factor de amplificación dinámica se dice que es la razón que existe de la amplitud de deformación dinámica sobre la deformación estática. Entonces, ¿a qué se refiere con este autor? Resulta que la amplificación dinámica es igual a que, mira, esto que está dividiendo, olvídate de este RD en primer lugar, ¿ya? Primero olvídate de eso. Esta es la amplificación dinámica, deformación dinámica, ¿sí? O amplitud dinámica. Esto que ves aquí es la deformación estática. Profe, ¿y cómo es la deformación estática? Bueno, la deformación estática está acá, la formulita, súper sencilla. La deformación dinámica es igual, esto que está dividiendo, pásalo al otro lado, acá al lado derecho, multiplicando. ¿Sí? Entonces es 1 por UST, que es UST, entre esto de acá. Y eso es la deformación dinámica. Profe, ¿y la amplificación estática? Bueno, la amplificación estática es la relación que existe entre la amplificación dinámica que estoy hablando. El factor de amplificación, profe, es RD. Este RD es factor de amplificación. Entonces, el factor de amplificación es la relación que existe entre la deformación dinámica y la deformación estática. Ok, entonces copiamos también esta fórmula, muchachos. Copia esta fórmula. RD es igual a U entre UST. Y luego copia hacia U es igual a UST. O sea, esto pasa a multiplicar aquí y dividido entre 3. Donde U es la deformación dinámica. Ok, esto lo vas a explicar de forma muy breve. ¿Qué sucede acá? Sucede lo siguiente. Mira, relación de frecuencias. Aquí te dice el autor un dato importante. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la frecuencia o el omega, este es el omega, coincide con la frecuencia natural de la estructura de tu casa, por ejemplo? Cuando este omega y este BWN son iguales, o sea, omega entre BWN igual a 1, porque los dos son iguales, ¿sí? Sucede que el factor de amplificación dinámico se va al infinito. Profe, ¿qué significa eso? Significa que si antes la estructura se desplazaba, por ejemplo, 3 centímetros, y si por alguna razón, debido a un sismo, si por alguna razón ese sismo tenía una frecuencia, o un omega, que coincidió con el omega con la frecuencia de tu casa, entonces ahora se va a multiplicar infinito por esa cantidad de desplazamiento. Que sean, por ejemplo, 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros por infinito. Si por alguna razón este omega dividido entre BWN te sale 2, por ejemplo, 2, aquí está 2, entonces, si tu casita se desplazaba 3 centímetros, ahora se va a desplazar 3 centímetros por
0. Por ejemplo, 4. 3 centímetros por 0.4, 1.2 centímetros. Así de sencillo. Ok, entonces esto es un factor. Sí, ya lo envié, ya lo envié, bien. Esto es un factor que amplifica, ¿ya? La deformación. Sí, es un factor que amplifica la deformación en una edificación. Y por eso se llama factor de amplificación, por eso se llama. ¿Ok? Eso sería, muchachos. Eso sería. Entonces, la frecuencia de resonancia, ¿ya? Se define como la excitación en la que RD, el RD te recuerdo que es el factor de amplificación, ¿sí? En la que el factor de amplificación RD es máxima. Para un sistema sin amortiguamiento, la frecuencia resonante es igual, o el omega debe ser igual a la frecuencia natural de la edificación. Y el factor de amplificación dinámico será infinito. En pocas palabras, si tu casa no tuviese amortiguamiento, ¿cuándo se dará la resonancia? La resonancia será cuando el omega o la frecuencia del suelo sea exactamente igual a la frecuencia de tu casa. Entonces tu casa se desplazará hasta el infinito. Es decir, tu casa, si antes se desplazaba 3, luego se desplazará 5, 7, 10, 20 centímetros, luego 100 centímetros, luego 200 centímetros, 5000 centímetros y así. Se desplaza de forma brutal. Lo cual eso no es cierto. ¿Por qué eso no es cierto? No es cierto porque en primer lugar estamos hablando de una estructura que no existe. ¿Por qué la estructura no existe? Porque la estructura sí tiene amortiguamiento. ¿Sí? La estructura sí tiene amortiguamiento, pero en casos teóricos, si tu casita no tuviese amortiguamiento, entonces tu casa se desplazaría, si es que tu casa entra en resonancia, tu casa se desplazaría hasta el infinito. ¿Ok? Eso es lo que el autor quiere decir. ¿Ok? Estado estacionario y estado transitorio. Entonces, a partir de este momento, muchachos, a ver, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo para aclarar? ¿Qué tal? ¿Alguna aclaración? A ver, Euclides gente, muy bien. La gente dominando su inglés. Ya está. Sí, como les decía, ¿no? El tema es abstracto, pero en parte se puede entender, ¿no? Lo que quiero es que entiendan la idea, muchachos. Ok, entonces, ahora, vamos a entrar ahora, reescribe en tu cuaderno, ahora, escribe así, vibración armónica, pero de sistemas amortiguados o con amortiguamiento. Ahora sí, ahora la casa, tu casa, ahora sí es real. Ahora sí, tu casa tiene amortiguamiento. ¿Sí? Ahora sí estamos dando casos reales. Ya, y a ver, un segundo, permítanme un segundo. Lo que pasa es que yo sepa que esta es la diapo, muchachos. Si se fijan en el nombre del título, fíjense por favor el nombre del título. No, no acá, sino no que estoy marcando, no más arriba. En el nombre de la diapo. Te das cuenta y dice semana 6. Y, y sí, esa es la diapo de la semana 6, o sea, de la próxima semana. La PC no viene hasta acá, por si acaso. No viene hasta aquí, la PC viene hasta el tema anterior. Ya, lo que quiero es pasa muchachos que tu profe ya cayó. Así es, ya estamos adelantados ya. Y de repente culminamos aquí la clase. A ver, quiero ver qué sigue en la semana siguiente. Ya esto, a esto es la 1, y esto, ya está, semana siguiente, ya está, ok, listo muchachos. Lo dejamos acá, ojo, lo vamos a dejar aquí la respectiva clase.
¿Ok? Nos quedamos en sistema vibración armónica con amortiguamiento. ¿Ok? Esta clase no viene en la PC. Exacto, Ogliaro. Exacto. No viene en la PC esta clase. ¿Ok? Esta diapo. O sea, esta diapo que, fíjate, dice semana 6, dice, no entra. Las dos diapos anteriores, fíjate en el título de las dos diapos anteriores, eso sí viene, ojo, ¿ah? Sí. Ok, en segundo. En segundo. Acá que se vacilan, muchachos atrás. Sí, espérame. Espérame. Ya, tu profe no da, estimado Sebastián, lo siento mucho. Estoy despierto desde las 7 a.m. Ah, no, ya me aseguré ya. Por eso es que empezamos hoy un poquito tarde, un poquito más de las 7:20, 7:25. Esa gente no es nada esa. Ya, ok, a ver. Tú sí puedes, Nacho. Yo sí no puedo, ¿no? Mientras hablo en clase no puedo comer, pero ustedes sí pueden tranquilo comer, muchachos. En plena clase. A ver. Ok, PC1. En primer lugar, PC1, la PC1 viene, un segundo, lo estoy escribiendo por si acaso, la PC1 viene hasta vibración libre, viene no amortiguada y amortiguada, ¿sí? Amortiguada. ¿Sí? Vibración libre no amortiguada y amortiguada. O sea, no viene vibración forzada, en pocas palabras. En resumen. Segundo, la PC eh, tiene una duración, está hecha para hacerla en 2 horas, pero les voy a dar 3 horas. Les voy a dar 3 horas. Ok, 3 horas. Ojo, estas 3 horas incluye el envío. ¿Ah? Estas 3 horas incluye el envío. Luego, ¿qué más? No sé, ¿qué más? Como siempre, los que... Sí, ok, Jean-Pierre. Voy a compartir la PC, dos PCs pasadas, y para que puedan lucirse. Y eso es, ya. A ver, ¿qué más? Espera un segundo. Ok, ya está. Para los que no me conocen, muchachos, para los que no me conocen, deben saber que la forma de resolver la PC ya es para mí muy sencilla. Recibes la PC, ya, recibes la PC en primer lugar por el aula virtual y en segundo lugar por WhatsApp, ya. Y luego, esa gente, luego una vez que recibes la PC, lo resuelves así, resolver en cualquier tipo de hoja, ¿ya? Resolver en cualquier tipo de hoja con letra clara, ojo, con letra clara. Y luego que lo resuelvas en cualquier hoja, ya, tomas fotito a la PC, luego tomar foto a la solución, al solucionario, solución o la solución de la pregunta, ¿sí? Tomar foto a la solución, coma, pegarla en Word, ¿sí? Pegarla en Word, coma, guardarla en PDF, guardas el archivo en PDF, y luego, una vez que lo tengas ya en PDF, enviar al correo. Y vamos, muchachos, copien este correo. Bueno, le decía que le van a dar un pantallazo, den un pantallazo, PCCI Jore. Necesito que le den un pantallazo. Van a enviar a este correo. pscijori@upc.edu.p. Ojo, solamente ese correo. Si tú escribes mi nombre, si tú escribes Junior Orihuela, ¿ya? Te van a aparecer 3 correos, ojo. Por eso es que no escribas mi nombre, no hace falta. Copia y escribe PCCI Jori y hasta el final.
¿Sí? Jori. ¿Ok? Y ahí va a ser el Dino Orihuela, ya, a ese PCC Jori. ¿Ok? Y a ese correo más enviar. Y yo en tu lugar, para asegurarme si mi PC le ha llegado al profe, ¿ya? Para asegurarme que mi PC le ha llegado al profe, que lo que hago, yo me copiaría. Cópiense en su... Cópiense, o sea, envíenme en ese correo, pongan debajo copia, pongan su propio correo, pongan. Y si a ustedes les llegó, entonces en teoría a mí también me tiene que llegar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro dato adicional? Si es correcto, Alonso, sí puedes escanearlo. Claro que sí. Sí, sino que yo estoy asumiendo, Alonso, que no tienen escáner. Pero es que tienes escáner fresh. ¿Ya? Que tienes escáner fresh. Ok, muchachos, ¿alguna consulta? Ah, lo olvidaba. Voy a poner la fecha aquí. Todavía no, todavía recién hasta el pantallazo. Fecha del examen es a ver, si hoy es 13, entonces ayer ha sido 12. Entonces la fecha será el 19 del 09 del 21. 19 a las 10. Sí, quedamos a las 10, creo, ¿no? Sí, a las 10 quedamos. A ver. Ya está. Cerrado, muchachos. ¿Alguna otra duda para cerrar ya la clase? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ok.